Marido negó dar pensión a esposa, pero ella llegó con prueba de sus ingresos ocultos. El aire húmedo de la Ciudad de México se colaba por las ventanas mal selladas del pequeño departamento de la colonia Roma Norte, donde Elena Martínez se encontraba sentada frente a una mesa de madera desgastada, rodeada de papeles legales que parecían multiplicarse como una plaga implacable. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café que ya se había enfriado hace una hora, pero que seguía aferrando como si fuera su última conexión con la normalidad que había perdido 6 meses atrás. A sus 38 años, Elena nunca imaginó que estaría viviendo en este departamento de 2 recámaras, con las paredes descascaradas y el ruido constante del tráfico de la avenida Insurgentes, como banda sonora de su nueva realidad. Hace apenas un año, vivía en una mansión de 3 pisos en las lomas de Chapultepec, con jardín, alberca y una vista espectacular de la ciudad. Ahora cada peso contaba, cada factura era una montaña que escalar. «Mamá, se acabó la leche», murmuró Sofía, su hija de 12 años, asomando la cabeza por la puerta de la cocina. Sus ojos, idénticos a los de Elena, reflejaban una preocupación que ninguna niña de su edad debería cargar. «Ahorita voy al súper, mi amor», respondió Elena, intentando sonar tranquila mientras calculaba mentalmente si tenía suficiente dinero en su cartera para la compra de la semana. Diego, su hijo de 15 años, emergió de su cuarto con los audífonos puestos y esa expresión de rebeldía adolescente que se había intensificado desde que su padre se había marchado. Sin decir palabras se dirigió al refrigerador, lo abrió, confirmó que estaba prácticamente vacío, y le lanzó a su madre una mirada que decía más que cualquier reproche. «Tu papá no ha depositado la pensión este mes», explicó Elena, anticipándose a la pregunta no formulada. «¿Otra vez?» Diego se quitó los audífonos con brusquedad. «Mamá, esto ya es el colmo. El cabrón ese se compró un BMW nuevo la semana pasada y nosotros aquí comiendo frijoles de la lata». «Diego, no hables así de tu padre», Elena reprendió automáticamente, aunque en el fondo compartía la indignación de su hijo. «¿Por qué lo defiendes? Nos abandonó, nos dejó sin nada y ahora dice que no tiene dinero». Diego golpeó la mesa con el puño, haciendo que los papeles saltaran. «Todos mis amigos saben que papá tiene lana. En el colegio todos hablan de que su empresa está creciendo un chingo». Elena suspiró profundamente. Los rumores eran ciertos. A través de conocidos mutuos se había enterado de que Roberto había expandido su empresa de construcción, que acababa de ganar varios contratos millonarios con el gobierno de la ciudad, y que había comprado no solo el BMW que mencionaba Diego, sino también un departamento en Polanco que supuestamente era para inversión. Sin embargo, en los papeles que Roberto había presentado ante el juez familiar, su empresa apenas generaba ingresos suficientes para cubrir sus gastos personales. Según su declaración oficial, ganaba apenas 25,000 pesos mensuales, una cifra ridículamente baja para alguien que había construido un imperio de bienes raíces en los últimos 15 años. «Escúchenme los dos». Elena se levantó y tomó las manos de sus hijos. «Sé que esto está difícil, pero vamos a salir adelante. Su papá no puede esconderse para siempre». «Pero mamá», Sofía se acercó y abrazó la cintura de su madre. «En la escuela las niñas preguntan por qué ya no tengo el chofer y por qué ya no voy a las clases de ballet. No sé qué decirles». El corazón de Elena se fragmentó un poco más. Durante años había sido la esposa perfecta del empresario exitoso. Organizaba cenas elegantes, participaba en obras de caridad, se había dedicado por completo a crear un hogar perfecto mientras Roberto construía su imperio. Ahora se daba cuenta de lo vulnerable que la había dejado esa decisión. El timbre del departamento interrumpió sus pensamientos. Elena se dirigió al intercomunicador con cierta aprehensión. Las únicas visitas que recibía últimamente eran citatorios judiciales o cobradores. «¿Señora Elena Martínez?», preguntó una voz femenina desde la planta baja. «Sí. ¿Quién habla?» «Soy la licenciada Patricia Herrera, tengo una cita con usted». Elena recordó. Patricia Herrera era la detective privada que le había recomendado su abogado, Rodrigo Castellanos. Había decidido contratarla como último recurso.
aunque significara gastar los últimos ahorros que había logrado esconder antes de que Roberto cerrara todas las cuentas bancarias conjuntas. Unos minutos después, Patricia Herrera tocó a la puerta. Era una mujer de aproximadamente 45 años, con cabello corto y canoso, vestida con un traje sastre azul marino que proyectaba seriedad y competencia. Sus ojos verdes eran penetrantes pero cálidos, y su apretón de manos firme inspiraba confianza. «Disculpe el retraso, el tráfico de periférico estaba imposible», se disculpó Patricia, mientras Elena la invitaba a pasar. «No se preocupe. ¿Gusta un café? Es de olla, no tengo máquina de espresso como antes». Elena intentó bromear, pero la amargura se filtró en su voz. «El café de olla es el mejor», respondió Patricia con una sonrisa genuina. «Señora Elena, he revisado el caso que me presentó el licenciado Castellanos. Su esposo está jugando muy sucio». Se sentaron en la pequeña sala, donde el contraste entre los pocos muebles finos que Elena había logrado rescatar de su casa anterior y las paredes deterioradas del departamento creaba una atmósfera surreal. «Cuénteme todo desde el principio», solicitó Patricia, sacando una grabadora y una libreta de su portafolio profesional. Elena respiró hondo y comenzó a narrar la historia que había revivido cientos de veces en su mente durante los últimos 6 meses. «Roberto y yo nos conocimos hace 18 años en una fiesta en La Condesa. Yo tenía 20 años. Acababa de terminar la carrera de diseño de interiores en la Universidad Iberoamericana. Él tenía 24 y acababa de empezar su empresa constructora con un préstamo que le había dado su papá». Patricia tomaba notas mientras Elena hablaba, observando cada expresión, cada pausa significativa. «Al principio éramos muy felices. Roberto trabajaba día y noche, pero siempre llegaba a casa con flores o con algún detalle. Nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña, solo familiares y amigos cercanos. En esa época, la empresa apenas empezaba a funcionar bien». «¿Usted trabajaba en ese momento?», preguntó Patricia. «Sí, tenía un pequeño estudio de diseño interior. Nada muy grande, pero me iba bien. Tenía clientes del sur de la ciudad, gente con dinero pero no millonarios. Me encantaba mi trabajo». Elena sonrió con nostalgia. «¿Cuándo dejó de trabajar?» «Cuando nació Sofía, hace 12 años. Roberto insistió en que me quedara en casa. Decía que él podía mantener a la familia perfectamente, que los niños necesitaban a su mamá presente, que una mujer de su posición social no debía trabajar». Elena hizo una mueca de amargura. «Qué ingenua fui. Me convenció de que cerrara mi estudio, de que vendiera mis equipos de diseño. Dijo que era una inversión en nuestra familia. ¿Y la empresa de él creció rápidamente? Increíblemente rápido. Cuando Diego nació, 3 años después de Sofía, Roberto ya estaba construyendo desarrollos habitacionales completos. Ganó su primer contrato gubernamental importante cuando Diego tenía 2 años. Fue para construir un conjunto de viviendas de interés social en Ecatepec. Desde entonces, los contratos con el gobierno se volvieron su especialidad». Patricia alzó la vista de sus notas. «¿Recuerda los nombres de esos proyectos gubernamentales?» «Algunos sí. El más grande fue Nuevo Amanecer, un desarrollo de viviendas sociales que construyó hace 5 años. Creo que fue de más de 200 millones de pesos. También hizo remodelaciones en varias escuelas públicas del Estado de México, y el año pasado ganó la licitación para construir un hospital en Nezahualcóyotl». ¿Su esposo le explicaba cómo funcionaba el negocio? Elena negó con la cabeza. Roberto siempre fue muy reservado con los detalles del trabajo. Decía que los negocios eran cosa de hombres, que yo no tenía por qué preocuparme por esas cosas. Mi trabajo era hacer que la casa fuera perfecta y cuidar a los niños. ¿Tenía acceso a las cuentas bancarias? Solo a la cuenta de gastos domésticos. Roberto depositaba cada mes 80,000 pesos para la casa. Comida, servicios, colegiaturas de los niños, mis gastos personales. Las cuentas principales estaban solo a su nombre. Yo tenía una tarjeta de crédito adicional con límite alto, pero él revisaba cada compra. Patricia siguió tomando notas meticulosamente. ¿Cuándo comenzaron los problemas en el matrimonio? Elena se quedó callada por un momento recordando. Hace 2 años Roberto comenzó a llegar muy tarde a casa.
Al principio decía que eran juntas de trabajo, que los proyectos gubernamentales requerían mucha coordinación, pero después empecé a notar cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Llamadas telefónicas que tenía que contestar en privado, viajes de trabajo que antes no existían, gastos en la tarjeta de crédito que no me podía explicar. Una vez encontré un recibo de una joyería en Polanco por 150,000 pesos. Cuando le pregunté, se puso furioso y me dijo que era un regalo para una cliente importante. ¿Llegó a sospechar que había otra mujer? Elena asintió con dolor. Sí, pero cuando lo confronté lo negó todo. Dijo que estaba paranoica, que el estrés del trabajo lo tenía muy ocupado, que yo debía confiar en él. Me hizo sentir culpable por dudar. ¿Cuándo decidió separarse? No fui yo quien lo decidió. Elena se secó una lágrima que había aparecido sin que se diera cuenta. Hace 8 meses, Roberto llegó a casa y me dijo que ya no me amaba, que había encontrado a alguien más que quería el divorcio. Así, de la nada. Patricia dejó de escribir y miró a Elena con compasión. ¿Cómo reaccionó? Al principio pensé que era una crisis, que se le pasaría. Le supliqué que fuéramos a terapia de pareja, que pensara en los niños. Pero él ya tenía todo planeado. A la semana siguiente, llegó con papeles de divorcio y me dijo que tenía 15 días para irme de la casa. ¿Y usted se fue? ¿Qué podía hacer? La casa estaba a nombre de él. Su abogado me explicó que si no aceptaba el divorcio voluntario y me negaba a salir de la casa, él podría demostrar que yo era una esposa conflictiva, y eso podría afectar la custodia de mis hijos. Elena apretó los puños. Me manipuló hasta el final. ¿Qué pasó con la pensión alimenticia? Cuando empezó el proceso legal, Roberto presentó estados financieros que mostraban que la empresa estaba en crisis, que apenas generaba ganancias. Su contador declaró ante el juez que los ingresos mensuales de Roberto no superaban los 25,000 pesos. Con base en eso, el juez determinó una pensión de apenas 12,000 pesos mensuales para mí y 8,000 pesos para cada niño. Patricia alzó las cejas. 28,000 pesos mensuales para una familia que vivía con 80,000 solo en gastos domésticos. Exactamente. Y Roberto ni siquiera esos miserables 28,000 pesos ha pagado completos. En 6 meses, solo he recibido 3 pagos parciales. Mi abogado ha puesto demandas por incumplimiento, pero Roberto siempre presenta alguna excusa. Que la empresa tuvo problemas de flujo, que un cliente no pagó, que hubo retrasos en los proyectos. ¿Pero usted sabe que eso no es cierto? Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver el tráfico intenso de la avenida Insurgentes, la gente corriendo para alcanzar el metro, la vida siguiendo su curso normal mientras la suya se desmoronaba. Patricia, yo viví con ese hombre 15 años. Sé cómo gastaba el dinero, sé qué tipo de ropa usaba, qué restaurantes frecuentaba. Sé que tenía relojes que costaban más de lo que ahora dice ganar en un año. Sé que cambió de auto cada 2 años, siempre comprando modelos de lujo. Se volteó hacia la detective. La semana pasada, Diego me enseñó fotos que vio en Instagram. Roberto estaba en un restaurante de Polanco con una mujer joven, brindando con una botella de vino que cuesta más de 5,000 pesos. ¿Ese es el comportamiento de alguien que gana 25,000 pesos al mes? Patricia cerró su libreta. Señora Elena, he trabajado en casos similares durante 15 años. Su esposo está cometiendo fraude procesal, ocultación de bienes y posiblemente evasión fiscal. Pero necesito que entienda algo importante. Investigar a alguien con recursos y contactos como su esposo no será fácil ni barato. ¿Cuánto necesita? Para hacer una investigación completa, necesito un adelanto de 100,000 pesos. Eso me permitirá contratar informantes especializados, acceder a bases de datos corporativas, seguir movimientos bancarios a través de contactos confiables y posiblemente infiltrar su círculo social y empresarial. Elena sintió que el piso se movía debajo de sus pies. 100,000 pesos era exactamente todo lo que tenía ahorrado en secreto. El dinero que había estado guardando peso por peso para las emergencias, vendiendo algunas joyas y muebles que había rescatado de la casa. Si acepto, y usted encuentra evidencias, ¿qué tan probable es que podamos recuperar lo que nos corresponde? Patricia se puso de pie y caminó hacia Elena.
Si su esposo está mintiendo sobre sus ingresos en la magnitud que sospechamos, estamos hablando de millones de pesos en pensiones no pagadas, bienes ocultos y posiblemente fraude fiscal que podría llevarlo a la cárcel. No le voy a mentir. Será una batalla legal que podría durar años. Pero si tenemos las evidencias correctas, Roberto no tendrá escapatoria. Elena miró hacia la cocina, donde Diego y Sofía fingían hacer tarea pero obviamente estaban escuchando la conversación. Sus hijos habían perdido su casa, su estilo de vida, sus actividades extracurriculares. Diego había tenido que dejar el equipo de fútbol privado porque no podían pagar las cuotas. Sofía lloraba por las noches porque extrañaba sus clases de piano y ballet. ¿Qué necesita para empezar?, preguntó Elena con determinación renovada. Patricia sonrió. Primero, necesito todos los documentos que tenga sobre la empresa de Roberto. Contratos viejos, facturas, estados de cuenta bancarios de los años anteriores, cualquier papel que pueda darme pistas sobre el verdadero funcionamiento del negocio. Tengo una caja con papeles que rescaté antes de irme de la casa. Roberto no sabe que la tengo. Perfecto. También necesito una lista completa de sus propiedades, vehículos y cualquier inversión que recuerde. Nombres de socios, clientes importantes, contadores, abogados. Todo puede ser útil. Elena fue a su recámara y regresó con una caja de cartón llena de documentos. Aquí está todo lo que pude salvar. Patricia comenzó a revisar los papeles y su expresión cambió gradualmente. Había contratos por millones de pesos, transferencias bancarias por sumas enormes, facturas de proveedores que hablaban de proyectos multimillonarios. Señora Elena, dijo Patricia levantando la vista, su esposo no está ocultando solo dinero. Está manejando contratos gubernamentales por cientos de millones de pesos. Si estos documentos son auténticos, estamos ante un caso de fraude masivo. Elena sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Eso es bueno o malo para nosotros? Es muy bueno para recuperar lo que les corresponde. Pero también significa que Roberto tiene mucho que perder si lo descubrimos. Señora Elena, necesito que entienda que su esposo no va a quedarse de brazos cruzados. Una investigación como esta podría ponerla en peligro. ¿Qué tipo de peligro? Patricia guardó los documentos en su portafolio. Gente con tanto dinero en juego y con contactos gubernamentales puede ser muy creativa para intimidar. Podría intentar quitarle la custodia de los niños alegando que usted es una madre inestable. Podría presionarla económicamente aún más de lo que ya lo está haciendo. Podría incluso intentar involucrarla en problemas legales fabricados. Elena se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Ya no puedo vivir así, Patricia. Mis hijos me ven luchar cada día por comprar comida mientras su papá se pasea en BMW. No puedo seguir siendo víctima. Entonces vamos a necesitar ser muy cuidadosas y muy inteligentes. Patricia se sentó junto a Elena. La investigación tomará aproximadamente 2 meses. Durante ese tiempo, usted no puede darle ninguna pista a Roberto de lo que estamos haciendo. Tiene que seguir actuando como la esposa resignada que acepta las migajas que él le da. Puedo hacerlo. También voy a necesitar que documente cada peso que gasta, cada movimiento que hace, cada conversación que tiene con Roberto. Si él intenta algo en su contra, necesitamos tener evidencia de todo. Patricia se puso de pie y le entregó su tarjeta a Elena. Mi teléfono está disponible las 24 horas. Si siente que está en peligro, si Roberto se comporta de manera extraña, si pasa cualquier cosa fuera de lo normal, me llama inmediatamente. Elena tomó la tarjeta y la guardó cuidadosamente en su cartera. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Voy a comenzar con una investigación de escritorio sobre la empresa de Roberto, sus contratos gubernamentales, sus propiedades registradas. También voy a poner vigilancia discreta para documentar su verdadero nivel de vida. Después de que Patricia se marchó, Elena se quedó sentada en la sala, mirando la caja de documentos que podría cambiar su vida y la de sus hijos. Diego y Sofía se acercaron cautelosamente. «Mamá, ¿esa señora nos va a ayudar?», preguntó Sofía con esperanza en los ojos. «Eso espero, mi amor. Eso espero». Diego, con esa sabiduría prematura que le había dado la adversidad, abrazó a su madre. «Mamá, todo va a salir bien. Papá no puede esconderse para siempre». Esa noche,
Mientras Elena revisaba una vez más los documentos que había guardado, encontró algo que había pasado por alto. Una USB pequeña que estaba pegada con cinta adhesiva debajo de una carpeta. La conectó a su vieja laptop y descubrió que contenía copias de correos electrónicos entre Roberto y funcionarios gubernamentales, discutiendo comisiones, sobornos y manipulación de licitaciones. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Roberto no solo le había mentido sobre sus ingresos, estaba involucrado en corrupción a gran escala, y ahora ella tenía evidencia que podría destruirlo. Con las manos temblorosas, guardó la USB en un lugar seguro y se preparó para la batalla legal de su vida. Roberto Martínez había cometido el error de subestimar a la mujer que había mantenido en la sombra durante 15 años. La guerra acababa de comenzar, y Elena estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para proteger a sus hijos y recuperar lo que legítimamente les pertenecía. El primer capítulo de esta batalla legal había terminado, pero Elena sabía que los siguientes serían aún más intensos y peligrosos. 2 semanas después de su primera reunión con Patricia Herrera, Elena se levantó antes del amanecer con una sensación extraña en el estómago. Durante los últimos días había logrado mantener una fachada de normalidad, llevando a los niños a la escuela, haciendo las compras con el poco dinero que tenía, fingiendo que todo seguía igual. Pero por dentro, una mezcla de ansiedad y esperanza la mantenía en constante tensión. Su teléfono vibró a las 6:30 de la mañana. Era un mensaje de Patricia. Nos vemos en el café de la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo a las 8:00 a.m. Tengo noticias importantes. Elena despertó a Diego y Sofía. Preparó el desayuno con los pocos ingredientes que tenía en el refrigerador, y se las arregló para que salieran a tiempo hacia sus respectivas escuelas. Diego, siempre observador, notó el nerviosismo de su madre. ¿Está todo bien, ma?, preguntó mientras se ponía la mochila. Sí, mi amor. Solo tengo algunas diligencias que hacer. Elena le dio un beso en la frente. Cuida a tu hermana en el camión. Siempre lo hago, respondió Diego con esa madurez que lo hacía parecer mayor de sus 15 años. Una hora después, Elena se encontraba sentada en una mesa del fondo del café Gandhi, observando a la gente que entraba y salía de la librería. El ambiente bohemio del lugar, con sus estantes llenos de libros y el aroma a café recién hecho, contrastaba fuertemente con la tensión que sentía en el pecho. Patricia apareció puntualmente a las 8, vestida con jeans oscuros y una blusa blanca, un atuendo más casual que el de su primera reunión. Llevaba consigo una mochila de cuero y una expresión seria que inmediatamente alertó a Elena. «Buenos días, Elena», saludó Patricia mientras se sentaba. «¿Ya ordenaste algo?» «Solo un café americano». «No tengo mucha hambre», respondió Elena, notando que las manos le temblaban ligeramente. Patricia pidió un café con leche y esperó a que el mesero se alejara antes de hablar. «Elena, tengo buenas y malas noticias. ¿Por cuál quieres empezar?» «Por las malas. Siempre prefiero saber lo peor primero». Patricia sacó una carpeta de su mochila. «Roberto sospecha algo. Mis contactos me informaron que hace 3 días contrató a un abogado nuevo, especialista en casos de fraude financiero. También puso vigilancia en tu departamento». Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Vigilancia? ¿Qué tipo de vigilancia? Nada muy sofisticado, pero efectivo. Un auto gris que se estaciona en diferentes puntos de tu cuadra, siempre con vista a tu edificio. Cambian de conductor cada día, pero es el mismo vehículo. También interceptó tus llamadas telefónicas. Dios mío. Elena se llevó la mano al pecho. ¿Eso significa que sabe que te contraté? No necesariamente. Podría ser una medida preventiva. Pero sí significa que tenemos que ser mucho más cuidadosas a partir de ahora. Elena miró nerviosamente alrededor del café. ¿Y si nos está siguiendo ahora mismo? No. Revisé antes de venir. Pero Elena, esto también me da una ventaja. Roberto está actuando como culpable. La gente inocente no contrata abogados penalistas ni pone vigilancia a sus exesposas. Patricia abrió la carpeta y sacó varias fotografías. Ahora las buenas noticias, que son extraordinarias. Las fotografías mostraban a Roberto saliendo de edificios lujosos, subiendo a diferentes autos caros y en restaurantes exclusivos.
Pero lo que más impactó a Elena fue una foto donde Roberto aparecía, estrechando la mano con un hombre mayor, bien vestido, frente a un edificio gubernamental. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Elena. Licenciado Armando Vega, subsecretario de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de México. Es quien autoriza todas las licitaciones de construcción pública. Patricia señaló la foto. Esta foto fue tomada el martes pasado, después de una comida en el restaurante Pujol. La cuenta fue de 18,000 pesos pagada por Roberto. Elena calculó mentalmente. 18,000 pesos era casi la mitad de lo que Roberto alegaba ganar en un mes completo. Pero eso no es todo, continuó Patricia sacando más documentos. Con los papeles que me diste, pude rastrear las cuentas bancarias reales de Roberto. Tiene al menos 5 cuentas en diferentes bancos, todas bajo nombres corporativos distintos. Le mostró a Elena una serie de estados de cuenta. Los números eran astronómicos: depósitos mensuales de millones de pesos, transferencias a cuentas en el extranjero, inversiones en bienes raíces por sumas que Elena nunca había imaginado. Elena, tu esposo no gana 25,000 pesos al mes. Sus ingresos reales superan los 2 millones de pesos mensuales. En los últimos 3 años, ha manejado más de 150 millones de pesos. Elena se quedó sin palabras. Sabía que Roberto tenía dinero, pero nunca había imaginado esas cifras. ¿Cómo es posible que oculte todo esto?, logró preguntar finalmente. Es más común de lo que piensas. Roberto creó una red de empresas fantasma. Oficialmente, él trabaja para Construcciones Martínez S.A., que es la empresa que presenta pérdidas ante el juez. Pero en realidad, controla al menos 8 empresas diferentes: Desarrollos del Valle, Inmobiliaria Azteca, Constructora Nueva Era y otras. Patricia le mostró un diagrama que había elaborado. Todas estas empresas comparten los mismos socios ocultos, las mismas direcciones fiscales, y curiosamente, todas ganaron licitaciones gubernamentales en los últimos 5 años. Roberto usa Construcciones Martínez como fachada para su divorcio, pero el dinero real fluye a través de estas otras empresas. ¿Y eso es legal? La estructura corporativa en sí misma no es ilegal, pero mentir ante un juez sobre tus ingresos reales para evitar pagar pensión alimenticia sí es fraude procesal. Y hay algo más grave. Patricia sacó su teléfono y le mostró a Elena una serie de fotografías que había tomado discretamente. Roberto tiene propiedades que no declaró en el divorcio. Un penthouse en Polanco valuado en 15 millones de pesos. Una casa en Valle de Bravo de 8 millones. Un departamento en Playa del Carmen de 4 millones. Y al menos 3 locales comerciales en renta. Elena sintió una mezcla de furia y vindicación. Ese cabrón me dijo que no tenía dinero ni para pagar la renta de un departamento decente para sus propios hijos. Elena, hay algo más. Y esto es lo más importante. Patricia bajó la voz. Roberto está involucrado en lavado de dinero a gran escala. Los contratos gubernamentales que ha ganado están sobrefacturados entre un 40 y un 60%. Parte de ese dinero extra regresa como comisiones a funcionarios públicos, y otra parte la está canalizando a cuentas en paraísos fiscales. Elena se quedó helada. ¿Estás diciendo que Roberto es un criminal? Estoy diciendo que Roberto está cometiendo delitos federales que podrían mandarlo a prisión por décadas. Y aquí es donde tú tienes una decisión muy importante que tomar. Patricia cerró la carpeta y miró directamente a Elena. Podemos seguir con la investigación para recuperar la pensión que te corresponde, que con estos ingresos reales serían aproximadamente 400,000 pesos mensuales. Pero también podemos entregar esta información a la Fiscalía General de la República y convertir esto en un caso de delincuencia organizada. ¿Cuál es la diferencia? Si vamos solo por la vía civil, Roberto podría arreglar todo pagándote lo que te debe, más daños y perjuicios. Estaríamos hablando de entre 20 y 30 millones de pesos para ti y los niños. Pero Roberto seguiría libre y podría seguir con sus negocios sucios. Patricia hizo una pausa antes de continuar. Pero si involucramos a la Fiscalía, Roberto podría perder todo: sus propiedades, sus empresas, su libertad. Tu compensación sería menor porque gran parte de sus bienes serían confiscados por el gobierno, pero tendrías la satisfacción de que pague por todos sus crímenes.
Elena se quedó callada por varios minutos procesando toda la información. Finalmente habló. Patricia, Roberto destruyó mi vida y la de mis hijos sin ningún remordimiento. Nos abandonó como si fuéramos basura. Nos condenó a vivir en la pobreza mientras él se daba lujos obscenos. Si realmente es un criminal, no solo me robó a mí, sino que está robando al país entero. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero que pague por todo. Pero primero, necesito asegurar el futuro de mis hijos. ¿Hay alguna manera de hacer las dos cosas? Patricia sonrió por primera vez en toda la conversación. Sí la hay. Podemos negociar primero con Roberto en privado, usando toda esta información como palanca para que nos pague una compensación inmediata. Una vez que tengamos ese dinero asegurado, entonces entregamos las evidencias del lavado de dinero a las autoridades. ¿No sería eso chantaje? No. Sería negociación basada en evidencias legítimas de fraude procesal. Roberto te debe esa pensión por ley, y nosotros tenemos evidencia de que puede pagarla. El tema del lavado de dinero es un asunto completamente separado que ciudadanos responsables deben reportar a las autoridades. Elena asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo necesitas para completar la investigación? 2 semanas más para tener evidencia absolutamente irrefutable. Pero Elena, necesito que me prometas algo. Durante estas 2 semanas no puedes cambiar tu comportamiento en absoluto. Roberto no puede sospechar nada. ¿Qué pasa si él me confronta directamente? ¿Qué pasa si se da cuenta de que sé algo? Entonces negamos todo y adelantamos la estrategia. Pero mientras tanto quiero que documentes todo. Si Roberto te llama, graba las conversaciones. Si te busca personalmente, ten testigos presentes. Si te amenaza de cualquier manera, me reportas inmediatamente. Patricia le entregó a Elena un pequeño dispositivo. Es una grabadora digital. Cabe en tu bolsa y se activa con solo tocar este botón. La batería dura 72 horas. Elena tomó el dispositivo con manos temblorosas. Patricia, tengo miedo. Si Roberto es capaz de todo lo que me estás diciendo, ¿qué podría hacerme a mí? Elena, los hombres como Roberto son muy peligrosos cuando se sienten acorralados, pero también son muy predecibles. Su mayor debilidad es su arrogancia. Roberto cree que eres solo una ama de casa indefensa que se va a conformar con las migajas que él te lance. No puede imaginar que seas capaz de desenmascararlo. Patricia guardó todos los documentos en su mochila. Vamos a usar esa arrogancia en su contra, pero necesito que mantengas la cabeza fría y que confíes en el proceso. Después de que Patricia se fue, Elena se quedó en el café por 1 hora más, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Su esposo no era solo un hombre egoísta que había abandonado a su familia, era un criminal que había construido su fortuna robando dinero público. Se sintió traicionada a un nivel que ni siquiera había imaginado posible. Durante 15 años había estado casada con un ladrón, había criado a sus hijos con dinero sucio, había vivido en lujo mientras Roberto saqueaba las arcas públicas que deberían estar destinadas a ayudar a gente necesitada. Cuando finalmente regresó a su departamento, encontró a Diego esperándola con una expresión preocupada. «Mamá, un hombre vino preguntando por ti. Dijo que era del banco, pero se veía raro. Le dije que no estabas y se fue, pero se quedó parado en la esquina como media hora». Elena sintió que el estómago se le encogía. La vigilancia de Roberto se estaba intensificando. ¿Cómo se veía ese hombre? Traje barato, como de 45 años, tenía una cicatriz en la mano izquierda. Preguntó a qué hora llegabas normalmente y si vivías sola con nosotros. Elena abrazó a su hijo. «Diego, necesito que me prometas algo muy importante. Si algún extraño se acerca a ti o a Sofía, preguntándoles sobre mí o sobre nuestra familia, no respondan nada y me llaman inmediatamente. ¿Entendido? Estamos en peligro, mamá». Elena no quería mentirle, pero tampoco quería asustarlo más de lo necesario. «Estamos en una situación complicada con tu papá, pero vamos a salir adelante. Solo necesito que estén muy alerta y que me avisen de cualquier cosa extraña». Esa noche, Elena no pudo dormir. Cada ruido en el pasillo la sobresaltaba. Cada auto que se estacionaba frente al edificio la hacía levantarse a mirar por la ventana. Alrededor de las 2 de la mañana, su teléfono sonó. Era Roberto. «Elena, necesitamos hablar». Su voz sonaba tensa, diferente a su tono habitual. «Son las 2 de la mañana, Roberto.
¿Qué quieres? He estado pensando en nuestra situación. Creo que podemos llegar a un arreglo que nos beneficie a todos. Elena activó discretamente la grabadora que Patricia le había dado. ¿Qué tipo de arreglo? Mañana paso por ti a las 10 de la mañana. Vamos a desayunar y hablamos como gente civilizada. Es importante, Elena. Para ti y para los niños. Roberto, si tienes algo que decirme, dímelo ahora por teléfono. No, esto tiene que ser en persona. Y Elena, no sería bueno que anduvieras haciendo preguntas sobre mis negocios. La gente podría malinterpretar las cosas. Elena sintió un escalofrío. Roberto sabía algo. No sé de qué hablas, Roberto. Claro que sabes, mañana a las 10 no faltes. La línea se cortó. Elena se quedó despierta el resto de la noche mirando al techo y preguntándose si había cometido un error al contratar a Patricia. Pero cuando recordó a sus hijos pidiendo dinero para el transporte escolar, cuando pensó en Sofía llorando porque extrañaba sus actividades, cuando visualizó a Diego madurando demasiado rápido por las carencias económicas, supo que no tenía opción. Roberto había declarado la guerra el día que decidió abandonarlo sin recursos. Ahora Elena estaba lista para responder con toda la artillería que Patricia había reunido. A las 6 de la mañana, le mandó un mensaje a Patricia. Roberto quiere reunirse conmigo hoy a las 10 a.m. Creo que sospecha algo. ¿Qué hago? La respuesta llegó inmediatamente. Acepta la reunión, lleva la grabadora, yo estaré cerca. Esta podría ser nuestra oportunidad de conseguir una confesión. Elena preparó el desayuno para sus hijos con manos temblorosas, sabiendo que ese día podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. La batalla estaba a punto de comenzar en serio, y Elena ya no tenía intención de retroceder. Elena se despertó a las 6 de la mañana con un nudo en el estómago, que parecía apretarse más con cada minuto que pasaba. La llamada de Roberto de la madrugada había confirmado sus peores temores. Él sabía que algo estaba pasando. Durante los últimos días había notado cambios sutiles en su comportamiento durante sus escasas conversaciones telefónicas sobre los niños, pero ahora era evidente que Roberto estaba jugando un juego mucho más peligroso. Después de enviar a Diego y Sofía a la escuela con instrucciones estrictas de ir directo a casa después de clases y no hablar con extraños, Elena se duchó y se vistió cuidadosamente. Eligió un vestido azul marino sencillo pero elegante, uno de los pocos que había rescatado de su guardarropa anterior. Quería proyectar dignidad y control, aunque por dentro se sentía como si estuviera caminando hacia una emboscada. A las 9:30, Patricia la llamó. ¿Estás lista?, preguntó la detective. Tan lista como puedo estar para enfrentar a un criminal que fue mi esposo durante 15 años, respondió Elena, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. Recuerda, la grabadora está en tu bolsa, solo toca el botón una vez para activarla. Yo estaré en una mesa cercana en el restaurante. Si sientes que la situación se sale de control, di la frase que acordamos. Tengo que pensar en mis hijos. Esa será mi señal para intervenir. ¿Y si Roberto se da cuenta de que me está siguiendo? No se va a dar cuenta. Llevo 15 años haciendo esto, Elena. Pero si por alguna razón me reconoce, improvisamos. Lo importante es que consigas que hable, que se sienta confiado, que piense que tiene el control. Elena colgó y terminó de arreglarse. Se aplicó un poco más de maquillaje del usual para disimular las ojeras y el cansancio, se peinó con el cabello recogido en un moño elegante y se puso los únicos aretes de perlas que aún conservaba de su vida anterior. A las 9:55, exactamente, Roberto tocó el timbre del edificio. Elena lo vio desde la ventana de su departamento. Estaba parado junto a su BMW negro, vestido con un traje gris impecable, revisando su teléfono con esa actitud de importancia que siempre había tenido, pero que ahora le resultaba repugnante. «Ya bajo», respondió Elena por el intercomunicador. Tomó su bolsa, activó discretamente la grabadora y salió del departamento. Roberto la esperaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se veía bien, bronceado, descansado, con un corte de cabello caro y un reloj que Elena no había visto antes. Todo en él gritaba dinero y éxito, un contraste cruel con la situación económica desesperada en la que había dejado a su familia. «Elena, ¿te ves bien?», dijo Roberto abriéndole la puerta del pasajero. «Me da gusto verte». «Gracias.
respondió Elena secamente, sin caer en la trampa de la cortesía falsa. Durante el trayecto al restaurante, Roberto intentó hacer conversación casual sobre los niños, el clima, el tráfico, pero Elena podía sentir la tensión debajo de su fachada relajada. Sus manos aferraban el volante con más fuerza de la necesaria, y miraba constantemente por el espejo retrovisor. ¿A dónde vamos?, me preguntó Elena cuando notó que se dirigían hacia la zona de Santa Fe. Al St. Regis. Tienen un desayuno buffet excelente, respondió Roberto como si fuera lo más natural del mundo elegir uno de los hoteles más caros de la ciudad para una conversación con la esposa a la que supuestamente no podía mantener económicamente. Elena calculó mentalmente. El desayuno en el St. Regis costaba al menos 800 pesos por persona. Roberto estaba a punto de gastar en una comida más dinero del que le había dado para alimentar a sus hijos en una semana. El restaurante del hotel estaba casi vacío a esa hora de la mañana. Roberto pidió una mesa en una esquina privada, lejos de otros comensales. Patricia había llegado antes y estaba sentada en el bar del lobby, disfrazada con lentes de sol y leyendo un periódico, completamente irreconocible. «Pide lo que quieras», dijo Roberto una vez que se sentaron. «Sé que has tenido que hacer algunos ajustes en tu estilo de vida». La manera condescendiente en la que lo dijo hizo que Elena sintiera ganas de abofetearlo, pero se controló. Algunos ajustes. Era una forma muy elegante de describir la pobreza relativa a la que él los había condenado. Elena pidió huevos benedictinos y café americano, mientras Roberto ordenó el buffet completo y una botella de jugo de naranja recién exprimido. Cuando el mesero se alejó, Roberto se recargó en su silla y la miró fijamente. «Elena, voy a ser directo contigo. Sé que has estado haciendo preguntas sobre mis negocios». Elena mantuvo la compostura, aunque su corazón comenzó a latir más rápido. «No sé de qué hablas, Roberto. Por favor, no me insultes. Tengo ojos y oídos en muchos lugares. Sé que contrataste a una detective privada. Sé que has estado revisando documentos viejos. Sé que andas buscando información sobre mis cuentas bancarias». Roberto se inclinó hacia adelante con una sonrisa que no tenía nada de amigable. «La pregunta es, ¿qué crees que vas a lograr con todo eso?» Elena decidió cambiar de estrategia. Si Roberto ya sabía sobre Patricia, no tenía caso seguir negándolo. «Roberto, mis hijos están pasando necesidades mientras tú vives como millonario. Solo quiero que cumplas con la pensión que te corresponde pagar. ¿Y piensas que espiar mis negocios te va a ayudar con eso? Pienso que mientes sobre tus ingresos reales». Roberto se rió con una carcajada que sonó genuinamente divertida. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto? Que después de 15 años de matrimonio, todavía me subestimes tanto». Se recargó nuevamente en su silla, con una actitud relajada que contrastaba con la tensión que Elena sentía. «¿Crees que no sabía que ibas a intentar algo así? ¿Crees que no me preparé para esto desde el momento en que decidí divorciarme de ti?» Elena sintió un escalofrío, pero mantuvo la mirada fija en Roberto. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que todo lo que tu detective privada va a encontrar es exactamente lo que yo quiero que encuentre. Documentos que confirman que soy un empresario exitoso, sí, pero que también confirman que mis ganancias están perfectamente justificadas y declaradas ante Hacienda». Roberto tomó un sorbo de su jugo y continuó. «¿Encontró cuentas bancarias con mucho dinero?» «Por supuesto». «¿Encontró propiedades caras?» «Obvio». «¿Encontró que gasto mucho dinero?» «Sin duda. Pero también va a encontrar que todo eso está respaldado por ingresos legítimos, contratos reales y declaraciones fiscales en orden». Elena sintió que el suelo se movía debajo de sus pies, pero intentó mantener la compostura. «Roberto, vi los documentos. Sé que manejas millones de pesos que no aparecen en tu declaración para el divorcio». «¿Qué documentos, Elena?» «Los que estaban en esa caja que te llevaste de la casa». Elena se quedó helada. Roberto sabía exactamente qué documentos tenía. «Ah, pensaste que no me iba a dar cuenta». Roberto siguió sonriendo. «Elena, esos documentos son de hace 3 años, cuando mi empresa estaba en plena expansión. En ese momento sí tenía esos ingresos. Pero como cualquier empresario te puede decir, los negocios tienen ciclos. Los últimos 2 años han sido muy difíciles para la industria de la construcción.
Sacó su teléfono y le mostró a Elena una presentación que ya tenía preparada. Mira estos estados financieros actualizados. 3 de mis empresas cerraron el año pasado. 2 más están en proceso de liquidación. Los contratos gubernamentales se redujeron drásticamente con el cambio de administración. Elena revisó los documentos en la pantalla del teléfono. Parecían legítimos, con sellos oficiales y firmas de contadores públicos certificados. Roberto, esto no puede ser cierto. Te he visto comprando autos nuevos, comiendo en restaurantes caros. Elena, la diferencia entre tú y yo es que yo sé administrar el dinero. Cuando tuve ingresos altos, hice inversiones inteligentes. Compré propiedades que ahora gentan rentas. Diversifiqué mi portafolio. Abrí cuentas de ahorro en dólares. Ahora estoy viviendo de esas inversiones mientras reconstruyo mi empresa. Roberto se inclinó hacia adelante otra vez, pero esta vez su expresión era más seria. El problema, Elena, es que tú nunca entendiste cómo funciona el dinero real. Siempre pensaste que los 80,000 pesos que te daba al mes eran solo una fracción pequeña de lo que ganaba, cuando en realidad representaban casi la mitad de mis ingresos netos. Elena se sintió confundida. Todo lo que Roberto estaba diciendo tenía una lógica aplastante, pero algo no encajaba. Entonces, ¿por qué no me explicaste esto desde el principio? ¿Por qué no me mostraste estos documentos al juez? Porque no tenía por qué hacerlo. La ley dice que debo pagar pensión basada en mis ingresos actuales, no en mis ingresos pasados. Y también porque, honestamente, esperaba que fueras lo suficientemente inteligente para entender la situación sin necesidad de contratar espías. En ese momento llegó el mesero con la comida. Elena se quedó mirando sus huevos benedictinos sin apetito, mientras Roberto comenzó a comer con evidente disfrute. Elena, déjame ser muy claro contigo, dijo Roberto entre bocados. Entiendo que la transición ha sido difícil. Entiendo que pasaste de una vida muy cómoda a una vida más modesta, y estoy dispuesto a ayudarte más de lo que estrictamente me obliga la ley. Elena levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Estoy dispuesto a aumentar la pensión a 50,000 pesos mensuales, casi el doble de lo que me ordenó el juez. También puedo pagar las colegiaturas de los niños directamente a las escuelas y cubrir sus gastos médicos. Elena hizo cálculos mentalmente. 50,000 pesos seguían siendo mucho menos de lo que necesitaba para mantener a sus hijos con el nivel de vida que habían tenido, pero era significativamente mejor que los 28,000 pesos que debía recibir y que Roberto ni siquiera pagaba completos. ¿Qué quieres a cambio? Roberto sonrió. Que despidas a tu detective, que dejes de hurgar en mis negocios, que aceptes que nuestro matrimonio se acabó y que sigamos adelante como adultos civilizados. Elena se quedó callada por unos minutos, considerando la oferta. Era tentadora, especialmente considerando la alternativa de continuar con la batalla legal sin garantía de resultados. ¿Y si no aceptó? La expresión de Roberto cambió sutilmente. Elena, espero que no lleguemos a esa situación, pero si decides continuar con esta investigación infundada, me voy a ver obligado a proteger mis intereses legales. ¿Qué significa eso? Significa que voy a tener que demostrar ante el juez que eres una madre inestable que está obsesionada con destruir a su exesposo en lugar de enfocarse en el bienestar de sus hijos. Significa que voy a tener que solicitar una evaluación psicológica completa y posiblemente un cambio en el régimen de custodia. Elena sintió que se le helaba la sangre. Roberto, no te atreverías. No quiero hacerlo, Elena. Prefiero mucho más que lleguemos a un acuerdo amigable. Pero si me fuerzas la mano... Roberto dejó la frase colgando en el aire mientras terminaba su desayuno con aparente tranquilidad. Elena se excusó para ir al baño. Necesitaba un momento para pensar, para procesar todo lo que había escuchado. En el baño, se miró al espejo y vio a una mujer asustada, confundida, que ya no sabía qué era verdad y qué era mentira. Revisó que la grabadora siguiera funcionando. Todo estaba siendo grabado. Pero ¿de qué le servía si Roberto parecía tener respuestas lógicas para todo? Cuando regresó a la mesa, Roberto ya había pedido la cuenta. ¿Has pensado en mi propuesta? Elena se sentó y lo miró directamente a los ojos. Roberto, hay algo que no me has explicado. Si realmente tus ingresos bajaron tanto en los últimos 2 años,
¿Cómo es que puedes permitirte este desayuno? ¿Cómo puedes permitirte el BMW nuevo? ¿Cómo puedes permitirte vivir en Polanco? Roberto sonrió con condescendencia. Elena, como te dije, yo sé administrar el dinero. Tengo ahorros, tengo inversiones, tengo propiedades que generan ingresos pasivos. Solo porque mis empresas constructoras no estén generando utilidades en este momento, no significa que esté en la calle. ¿Y no podrías usar parte de esos ahorros para mantener a tus hijos con el nivel de vida al que estaban acostumbrados? Podría, pero no sería inteligente. Elena, yo tengo 42 años. Si gasto mis ahorros ahora manteniendo un nivel de vida insostenible, ¿qué va a pasar cuando tenga 60 años y ya no pueda trabajar? ¿Qué va a pasar si nunca logro recuperar mi empresa? Roberto se inclinó hacia adelante con expresión seria. Mira, sé que esto suena duro, pero Diego y Sofía tienen que aprender que la vida no siempre es fácil. Tienen que aprender a valorar el dinero, a ser responsables, a no darlo por sentado. En cierto modo les estoy haciendo un favor. Elena sintió que la indignación se apoderaba de ella. ¿Un favor? Roberto, Sofía llora por las noches porque extraña sus actividades. Diego tuvo que dejar el equipo de fútbol. Mis hijos están pagando por tus decisiones. Tus hijos están aprendiendo lecciones valiosas sobre la realidad. Y francamente, Elena, parte del problema eres tú. En lugar de conseguir un trabajo y contribuir al ingreso familiar, te quedas en casa sintiendo lástima por ti misma y contratando detectives para perseguirme. Elena se quedó sin palabras ante el cinismo de Roberto. ¿Conseguir trabajo? Roberto, no he trabajado en 12 años porque tú me convenciste de que me quedara en casa. Mi carrera profesional está completamente obsoleta. Ese fue tu error, Elena. Nunca debiste depender completamente de mí. Ahora estás pagando las consecuencias de esa decisión. Elena se dio cuenta de que Roberto había planeado meticulosamente esta conversación. Cada punto que ella tocaba, él tenía una respuesta preparada que la hacía sentir culpable, confundida o inadecuada. ¿Sabes qué, Roberto? Necesito tiempo para pensar en tu propuesta. Por supuesto, pero no te tardes mucho, Elena. Mi paciencia tiene límites y mi oferta podría no estar disponible por mucho tiempo. Roberto pagó la cuenta sin mostrar la menor preocupación por el costo y condujo de regreso a Elena a su departamento en silencio. Antes de que ella bajara del auto, le entregó un sobre. Son 30,000 pesos. Un adelanto de buena fe mientras decides qué quieres hacer. Elena tomó el sobre, sabiendo que Roberto estaba comprando tiempo y tratando de confundirla con su aparente generosidad. Piénsalo bien, Elena. Tienes una familia que cuidar. Después de que Roberto se fue, Elena subió a su departamento con la mente hecha un torbellino. Todo lo que Roberto había dicho tenía cierta lógica, pero su instinto le decía que algo estaba muy mal. Llamó inmediatamente a Patricia. ¿Cómo te fue?, preguntó la detective. Confusa. Roberto tenía respuesta para todo. Dice que todos los ingresos altos que encontraste eran del pasado, que ahora sus empresas están en crisis, que está viviendo de ahorros e inversiones. ¿Te mostró documentos? Sí. Estados financieros actualizados que parecían legítimos. Patricia se quedó callada por un momento. Elena, necesito que vengas a mi oficina ahora mismo. Hay algo que descubrí ayer que no te pude decir por teléfono. Elena sintió un escalofrío de esperanza. ¿Qué encontraste? Roberto cometió un error muy grande. Te veo en 1 hora. Elena miró el sobre con dinero que Roberto le había dado. Parte de ella quería aceptar su oferta, tomar los 50,000 pesos mensuales y tratar de reconstruir su vida sin más conflictos. Pero cuando vio a Diego y Sofía llegando de la escuela, cuando vio sus uniformes desgastados, sus zapatos que necesitaban ser reemplazados, sus caras de resignación ante una situación que no habían creado, supo que no podía rendirse. Roberto había hecho una cosa muy mal. Había subestimado la determinación de una madre dispuesta a luchar por sus hijos. La guerra estaba lejos de terminar. Elena llegó a la oficina de Patricia en la colonia del Valle con una mezcla de ansiedad y esperanza que le había quitado el apetito durante todo el día. La oficina estaba ubicada en el 3er piso de un edificio corporativo modesto, con una placa discreta en la puerta que simplemente decía P. Herrera, Investigaciones Privadas.
El ambiente profesional pero acogedor del lugar contrastaba con el torbellino emocional que Elena había experimentado desde su desayuno con Roberto. Patricia la recibió con una sonrisa que inmediatamente tranquilizó a Elena. Sobre su escritorio había desplegados decenas de documentos, fotografías, y lo que parecía ser una línea de tiempo detallada con conexiones marcadas en diferentes colores. Elena, siéntate por favor. Lo que tengo que mostrarte va a cambiar todo. Patricia se dirigió a una pizarra grande que tenía cubierta con una sábana. Antes de enseñarte esto, necesito que entiendas algo. Roberto no es solo un empresario corrupto. Es el centro de una red de lavado de dinero que involucra a funcionarios de alto nivel del gobierno de la Ciudad de México. Elena se acomodó en su silla sintiendo que su pulso se aceleraba. Durante los últimos días, después de nuestro primer encuentro, puse vigilancia 24/7 en Roberto, no solo para documentar su estilo de vida, sino para mapear sus contactos, sus rutinas, sus reuniones, y descubrí algo extraordinario. Patricia retiró la sábana de la pizarra, revelando un diagrama complejo que parecía la estructura organizacional de una corporación criminal. En el centro estaba Roberto, conectado por líneas rojas a 8 empresas diferentes. Pero lo que más impactó a Elena fueron las fotografías de funcionarios gubernamentales que estaban conectados a Roberto por líneas de diferentes colores, cada una representando un tipo diferente de relación. Elena, tu ex esposo no es solo un contratista corrupto. Es el operador financiero de un cartel de la construcción que ha robado más de 800 millones de pesos del erario público en los últimos 5 años. Elena se quedó sin palabras, mirando las conexiones entre Roberto y personas cuyos nombres había visto en periódicos y noticieros. ¿Cómo es posible que esto haya pasado sin que nadie se diera cuenta? Oh, mucha gente se ha dado cuenta. El problema es que Roberto y sus socios han sido muy inteligentes construyendo una red de protección. Mira esto. Patricia señaló una sección de la pizarra donde aparecían fotografías de jueces, fiscales y policías. Roberto no solo corrompe a funcionarios que le dan contratos, también corrompe a funcionarios que podrían investigarlo. Ha creado un sistema perfecto de impunidad. Elena se levantó y se acercó a la pizarra. Entre las fotografías reconoció al juez que estaba llevando su caso de divorcio. Patricia, ese es el licenciado Morales, el juez de mi divorcio. Lo sé. El licenciado Fernando Morales ha recibido más de 2 millones de pesos en pagos irregulares de empresas conectadas con Roberto en los últimos 3 años. Por eso tu caso ha sido tan difícil, Elena. El juez está comprado. Elena sintió que las piernas le temblaban. ¿Eso significa que nunca tuve oportunidad de ganar? No con ese juez. Pero ahora tenemos evidencia que puede cambiar todo el panorama. Patricia regresó a su escritorio y sacó una carpeta gruesa. ¿Recuerdas que Roberto te dijo esta mañana que sus documentos financieros estaban en orden? ¿Que todo estaba declarado correctamente ante Hacienda? Sí, me mostró estados financieros que parecían legítimos. Roberto te mintió, pero de una manera muy inteligente. Los documentos que te mostró son reales, pero solo muestran una parte pequeña de la historia. Mira esto. Patricia extendió sobre el escritorio copias de declaraciones fiscales, estados de cuenta bancarios y contratos gubernamentales. Roberto declaró ante Hacienda ingresos por 18 millones de pesos en los últimos 3 años. Eso suena como mucho dinero, ¿verdad? Pero según mis investigaciones, sus empresas han recibido contratos gubernamentales por más de 200 millones de pesos en el mismo periodo. Elena miró los números tratando de entender la diferencia. ¿Cómo es posible esa diferencia? Sobrefacturación masiva. Roberto gana contratos para construir, por ejemplo, 100 viviendas de interés social por 50 millones de pesos, pero en realidad las construye por 30 millones. Los 20 millones restantes se los queda, parte para él, y parte como comisiones para los funcionarios que le dieron el contrato. Patricia señaló una serie de fotografías de desarrollos habitacionales. Fíjate en estas construcciones. Estas son viviendas que Roberto construyó con contratos gubernamentales. ¿Notas algo extraño? Elena examinó las fotografías. Las casas se veían pequeñas, con materiales baratos, construcción deficiente. Se ven
Económicas. Exactamente. Roberto está construyendo viviendas de interés social con materiales de quinta calidad, pero cobrando precios de construcción premium. Las familias que reciben estas casas van a tener problemas estructurales graves en pocos años. Elena sintió una mezcla de asco y horror. Roberto no solo está robando dinero público, está construyendo casas defectuosas para gente pobre. Eso no es todo. ¿Recuerdas el hospital que mencionaste? ¿El que Roberto está construyendo en Nezahualcóyotl? Sí, creo que era un contrato muy grande. Patricia le mostró fotografías aéreas de la construcción del hospital. Este proyecto está presupuestado en 150 millones de pesos. Pero mira estas fotos que tomé la semana pasada. Las fotografías mostraban una construcción que estaba obviamente muy por debajo de los estándares que deberían tener un hospital. Estructuras de acero de calidad inferior, cimentaciones inadecuadas, instalaciones eléctricas que parecían improvisadas. Elena, ese hospital va a ser un peligro público. Si hay un terremoto, si hay una emergencia eléctrica, las consecuencias podrían ser catastróficas. Elena se sintió mareada. ¿Estás diciendo que Roberto está poniendo en peligro la vida de personas enfermas? Estoy diciendo que Roberto es responsable de una operación criminal que no solo roba dinero, sino que pone en riesgo la seguridad de miles de familias mexicanas. Patricia se dirigió a una computadora y abrió un archivo de video. Pero esto es lo que más me preocupa, y la razón por la que necesitábamos reunirnos urgentemente. En la pantalla apareció Roberto saliendo de un edificio gubernamental, pero esta vez acompañado de un hombre que Elena no reconoció. ¿Quién es ese hombre? Se llama Markus Kozlov. Es un empresario ruso-mexicano que supuestamente se dedica a la importación de maquinaria industrial, pero según mis contactos en inteligencia, Kozlov es en realidad un operador de lavado de dinero para organizaciones criminales internacionales. Elena sintió que el mundo se hacía más pequeño alrededor de ella. ¿Qué tiene que ver eso con Roberto? Roberto se reunió con Kozlov 3 veces la semana pasada, y ayer, después de su desayuno contigo, se reunió con él otra vez. Patricia cambió a otra ventana en la computadora, mostrando fotografías de transferencias bancarias. Elena, en las últimas 48 horas, Roberto ha movido más de 15 millones de pesos a cuentas offshore. Está preparándose para huir del país. Elena se quedó helada. ¿Huir? ¿Por qué haría eso? Porque sabe que lo estamos investigando, y porque sabe que su red de protección se está debilitando. Ayer me enteré de que la Fiscalía General de la República abrió oficialmente una investigación sobre corrupción en contratos de construcción pública. Roberto sabe que es cuestión de tiempo antes de que lo descubran. Patricia se acercó a Elena y la tomó de las manos. Elena, necesito que entiendas algo. Roberto no te ofreció aumentar la pensión por generosidad. Te la ofreció para comprarte tiempo mientras evacúa su dinero del país. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo detenerlo? Patricia sonrió con determinación. Con esto, sacó de su escritorio una USB pequeña y se la mostró a Elena. Esta USB contiene copias de todos los documentos que hemos recopilado. Contratos fraudulentos, transferencias bancarias irregulares, fotografías de reuniones con funcionarios corruptos, grabaciones de conversaciones donde Roberto discute sobornos, evidencia de la construcción deficiente en proyectos públicos. Elena tomó la USB con manos temblorosas. ¿Qué se supone que haga con esto? Mañana a las 9:00 a.m. tenemos una cita con el fiscal especializado en delitos contra la administración pública. Vamos a entregar toda esta evidencia y a solicitar órdenes de aprehensión inmediatas contra Roberto y sus cómplices. ¿Y qué pasa con la pensión? ¿Qué pasa con mis hijos? Elena, si Roberto es arrestado por estos delitos, todos sus bienes serán embargados como evidencia. Eso incluye las propiedades, las cuentas bancarias, los autos, todo. Pero como su exesposa y madre de sus hijos, tendrás derecho a una compensación prioritaria de esos bienes embargados. Patricia se dirigió nuevamente a la pizarra. Estamos hablando de recuperar no solo la pensión que te debe, sino una porción significativa de los 200 millones de pesos que Roberto ha robado en los últimos 5 años. Elena se sintió abrumada por la magnitud de lo que estaba escuchando. Patricia,
Esto es mucho más grande de lo que imaginé. Tengo miedo. Es normal que tengas miedo. Pero Elena, también tienes que entender algo. Tú eres la clave para detener esta operación criminal. Sin tu testimonio, sin los documentos que rescataste, sin tu valentía para investigar, Roberto seguiría robando dinero público y poniendo en peligro a miles de familias mexicanas. Elena caminó hacia la ventana de la oficina y miró hacia la calle. Era una tarde típica de la Ciudad de México. Tráfico denso, gente caminando apresuradamente, vendedores ambulantes, la vida normal de millones de personas que no sabían que una parte de sus impuestos estaba siendo robada por criminales como Roberto. ¿Qué pasa si Roberto descubre que voy a entregarlo? Ya me amenazó con quitarme a los niños. Por eso necesitamos actuar mañana mismo. Una vez que entreguemos la evidencia a la fiscalía, Roberto será arrestado en 24-48 horas. No va a tener tiempo de cumplir sus amenazas. Patricia se acercó a Elena. Pero necesito que entiendas algo. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Roberto va a ir a prisión por décadas. Sus socios van a ir a prisión. Varios funcionarios gubernamentales van a perder sus trabajos y probablemente también van a prisión. ¿Y yo voy a estar segura? El gobierno mexicano tiene programas de protección para testigos que ayudan a desarmar operaciones de corrupción de esta magnitud. Pero sí, Elena, tu vida va a cambiar para siempre. Elena regresó a su silla y se quedó callada por varios minutos, procesando toda la información. Patricia, hay algo que no entiendo. Si Roberto está moviendo dinero para huir del país, ¿por qué no se ha ido ya? Porque tiene un problema. Kozlov. Roberto le debe dinero a gente muy peligrosa. No puede irse hasta que liquide esas deudas, y para liquidarlas necesita vaciar completamente sus cuentas mexicanas. Patricia mostró a Elena fotografías de Roberto entrando y saliendo de diferentes bancos. Estimamos que Roberto necesita al menos una semana más para transferir todo su dinero. Esa es nuestra ventana de oportunidad. Elena se puso de pie con determinación renovada. Patricia, quiero que Roberto pague por todo lo que ha hecho. No solo a mí y a mis hijos, sino a todas las familias que van a vivir en esas casas defectuosas, a todos los pacientes que van a ser atendidos en ese hospital peligroso. ¿Estás segura? Una vez que crucemos esta línea no podremos retroceder. Elena pensó en Diego preguntándole por qué no podían comprar leche, en Sofía llorando porque extrañaba sus actividades, en todas las noches que había pasado despierta, preocupándose por el futuro de sus hijos. Estoy segura. Roberto hizo su elección cuando decidió robarnos nuestro futuro. Ahora yo voy a hacer la mía. Patricia sonrió con orgullo. Entonces mañana vamos a cambiar la historia, Elena. No solo tu historia, sino la historia de justicia en este país. Esa noche, Elena regresó a su departamento con la USB escondida en su bolsa y una determinación férrea en su corazón. Preparó la cena para sus hijos, los ayudó con su tarea y los acostó como cualquier noche normal. Pero cuando finalmente se quedó sola en su pequeña sala, mirando los documentos legales de su divorcio que todavía estaban esparcidos sobre la mesa, supo que mañana sería el día más importante de su vida. Roberto había construido su imperio criminal creyendo que nadie lo detendría jamás. Había subestimado el poder de una mujer traicionada, decidida a proteger a sus hijos y dispuesta a luchar por la justicia. A las 11:00 p.m., su teléfono sonó. Era Roberto. Elena, espero que hayas pensado bien en mi oferta. Mañana necesito una respuesta definitiva. Elena activó la grabadora automáticamente. ¿Por qué la prisa, Roberto? Porque las oportunidades no duran para siempre. Y porque sería muy triste que tuvieras que enfrentar las consecuencias de tomar la decisión equivocada. ¿Me estás amenazando? Roberto se rió con esa carcajada que Elena había llegado a odiar. Elena, yo nunca amenazo. Solo explico realidades. Entonces déjame explicarte una realidad a ti, Roberto. Mañana vas a descubrir que subestimaste completamente a la mujer con la que estuviste casado durante 15 años. Elena colgó el teléfono sin esperar respuesta. Por primera vez en meses se fue a dormir con una sonrisa en los labios. La justicia estaba a menos de 12 horas de distancia, y Elena Martínez estaba lista para verla llegar. La mañana del día siguiente cambiaría todo. Para ella, para sus hijos, para Roberto
Y para los miles de mexicanos que habían sido víctimas de su red criminal sin saberlo, Elena había comenzado esta batalla como una mujer desesperada, luchando por una pensión alimenticia. La terminaría como la heroína que ayudó a desarmar una de las redes de corrupción más grandes en la historia reciente de México. Roberto Martínez había cometido muchos errores en su vida criminal, pero el más grande había sido traicionar a Elena Martínez. 6 meses después, Elena Martínez se despertó en su nueva recámara principal, en una casa de 2 pisos en la exclusiva colonia del Valle, con los rayos del sol filtrándose a través de las cortinas de lino blanco que ella misma había elegido y diseñado. Por un momento, se quedó inmóvil en la cama, disfrutando de la sensación de despertar sin la ansiedad que había sido su compañera constante durante tantos meses. El contraste con su antigua vida era surreal. 6 meses atrás, vivía en un departamento pequeño y deteriorado, contando cada peso, preocupándose por comprar leche y pagando la renta con lo poco que había logrado ahorrar en secreto. Ahora, mientras se incorporaba y miraba por la ventana hacia el jardín perfectamente cuidado, donde Diego practicaba toques de balón antes de irse a la escuela, Elena aún no podía creer completamente el giro que había dado su vida. Su teléfono vibró con un mensaje de Patricia Herrera. «Elena, ¿estás lista para el día de hoy? El fiscal quiere verte a las 10:00 am para la entrega final de documentos». Elena sonrió. Patricia se había convertido en mucho más que su detective privada. Era ahora una amiga cercana, y su socia en el nuevo negocio de consultoría de seguridad patrimonial que habían iniciado juntas. Su experiencia desenmascarando a Roberto había generado una demanda inesperada de sus servicios entre mujeres que sospechaban que sus esposos estaban ocultando bienes en procesos de divorcio. «Lista, nos vemos allá», respondió Elena mientras se dirigía al baño. Su rutina matutina había cambiado dramáticamente. En lugar de revisar facturas pendientes y calcular si tenía dinero suficiente para la semana, ahora planificaba reuniones con clientes, revisaba propuestas de inversión y organizaba las actividades extracurriculares de sus hijos. Bajó a la cocina, donde Sofía ya estaba desayunando cereal mientras revisaba su horario del día en una tablet nueva. «Buenos días, mi amor. ¿Lista para tu competencia de ballet?» Sofía levantó la vista con una sonrisa radiante. A sus 13 años ahora, había recuperado completamente la confianza y alegría que había perdido durante los meses más difíciles. «Sí, mamá. La maestra dice que tengo muchas posibilidades de ganar el primer lugar en mi categoría». Elena sintió una punzada de emoción. Sofía no solo había regresado a sus clases de ballet, sino que ahora estaba en una de las academias más prestigiosas de la ciudad, entrenando con instructores que habían bailado profesionalmente en compañías internacionales. Diego entró a la cocina, sudoroso después de su práctica matutina de fútbol, vestido con el uniforme de su nueva escuela, el Colegio Americano de México, una de las instituciones educativas más respetadas del país. «Mamá, ¿puedes firmarme la autorización para el viaje de intercambio a Estados Unidos?», preguntó mientras se servía un vaso de jugo de naranja recién exprimido. «Por supuesto, mi amor. ¿Ya decidiste a qué universidad quieres ir a visitar?» «Estoy entre Stanford y MIT. El orientador vocacional dice que con mis calificaciones y mi nivel de inglés, tengo posibilidades reales de conseguir una beca». Elena observó a su hijo, ahora de 16 años, y se maravilló de cómo había florecido desde que recuperaron su estabilidad económica. Diego no solo había regresado a su equipo de fútbol, sino que ahora estaba en la selección juvenil del club. Había mejorado dramáticamente sus calificaciones y había desarrollado un interés genuino por la ingeniería y la tecnología. «Diego, ¿sabes que tu papá intentó comunicarse conmigo otra vez desde la prisión?» Diego dejó de comer y miró a su madre con seriedad. ¿Qué quería? Lo mismo de siempre, que lo visite, que le lleve a ustedes a visitarlo, que trate de reducir su sentencia testificando a su favor. ¿Y qué le dijiste? Elena se sentó junto a sus hijos. Durante los últimos meses, había mantenido una política de total transparencia con Diego y Sofía sobre la situación legal de Roberto. Ambos merecían entender completamente lo que había pasado y por qué su padre estaba en prisión. Le dije lo mismo que le he dicho durante 6 meses, que las consecuencias de sus decisiones son responsabilidad suya, no nuestra.
Sofía, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «Mamá, ¿te sientes mal por lo que le pasó a papá?» Elena consideró cuidadosamente su respuesta. «Mi amor, me siento mal por el hombre que creí que era tu papá. Me siento mal por los años que perdí creyendo en alguien que no existía realmente. Pero no me siento mal por las consecuencias que está enfrentando por sus crímenes». Diego asintió con madurez. «Mamá, todos en el colegio saben lo que pasó. Al principio era incómodo, pero ahora mis amigos me respetan más. Dicen que tienes más valor que muchos hombres que conocen». Elena sonrió con orgullo. Sus hijos no solo habían superado el trauma del divorcio y la pobreza temporal, sino que habían salido fortalecidos por la experiencia. Una hora después, Elena se dirigía en su nuevo auto hacia el edificio de la Fiscalía General de la República. Ya no manejaba el viejo Tsuru que había tenido que comprar de segunda mano durante sus meses difíciles, sino un BMW X3, que había elegido tanto por su seguridad como por la ironía personal de manejar la misma marca de auto que Roberto había ostentado durante años. El fiscal Fernando Aguirre la recibió en su oficina con una sonrisa genuina. Durante los últimos 6 meses, Elena había trabajado estrechamente con el equipo de fiscales para desenmarañar completamente la red criminal de Roberto. «Elena, tengo noticias excelentes», anunció el fiscal mientras le ofrecía una silla. «Terminamos de liquidar los últimos bienes de Roberto y sus cómplices. Su compensación final ha sido determinada». El fiscal le entregó un documento oficial. Elena leyó la cifra y sintió que se le cortaba la respiración. 78 millones de pesos. «Fiscal, esto es mucho más de lo que esperaba». «Elena, la investigación que usted inició no solo expuso la red de Roberto, nos llevó a descubrir operaciones similares en otros estados. En total, hemos recuperado más de 2.000 millones de pesos robados del erario público. Su compensación incluye no solo lo que Roberto le robó a usted y a sus hijos, sino una recompensa por su colaboración ciudadana». Elena se quedó sin palabras. 78 millones de pesos no solo aseguraban el futuro de sus hijos, sino que le daban la libertad de dedicarse a causas en las que realmente creía. «Hay algo más», continuó el fiscal. «El caso de Roberto se ha convertido en un precedente legal importante. El Congreso está discutiendo nuevas leyes para proteger mejor a las víctimas de fraude patrimonial en divorcios. Su historia está inspirando cambios legislativos reales». Elena sintió una satisfacción profunda que iba mucho más allá del dinero. ¿Qué pasó con los otros involucrados? El ex subsecretario Armando Vega fue sentenciado a 20 años. El juez Morales está cumpliendo 15 años y perdió para siempre su licencia para ejercer. En total, 23 funcionarios públicos fueron destituidos y 15 están en prisión. El fiscal se dirigió a una pizarra donde tenía un mapa de México marcado con diferentes colores. Pero el impacto más importante está aquí. Cancelamos 47 contratos fraudulentos que habrían resultado en construcciones deficientes. Miles de familias van a recibir viviendas seguras en lugar de las trampas mortales que Roberto tenía planeadas. Elena miró el mapa y se sintió abrumada por la magnitud del impacto de su decisión. El hospital de Nezahualcóyotl fue reconstruido desde cero con estándares internacionales. Va a ser inaugurado el próximo mes y hemos decidido nombrarlo Hospital Elena Martínez en su honor. Elena se llevó las manos a la cara, emocionada hasta las lágrimas. «Fiscal, yo solo quería que Roberto pagara la pensión de mis hijos». Y terminó salvando vidas, Elena. Las construcciones de Roberto habrían colapsado en el próximo terremoto fuerte. Usted literalmente salvó vidas. Después de la reunión, Elena se dirigió a almorzar con Patricia en el mismo Café Gandhi, donde se habían reunido por primera vez, después de conocer la evidencia contra Roberto. «¿Cómo te sientes?», preguntó Patricia mientras brindaban con café. «Surreal. Hace un año me preocupaba por pagar 500 pesos de leche y huevos. Ahora tengo más dinero del que Roberto jamás tuvo, y lo obtuve honestamente». Patricia sonrió. «Elena, hay algo que nunca te dije. Cuando te conocí, pensé que eras una víctima más. No imaginé que tenías la fuerza para llegar hasta el final con esto. Yo tampoco lo sabía. Roberto me tuvo controlada durante tanto tiempo que había olvidado quién era yo realmente.
¿Y quién eres realmente? Elena reflexionó por un momento. Soy una mujer que no se rinde cuando se trata de proteger a sus hijos. Soy alguien que cree en la justicia, aunque tome tiempo en llegar. Y soy una sobreviviente que decidió convertir su dolor en propósito. Patricia levantó su taza. Por Elena Martínez, la mujer que le demostró a México que la justicia es posible. Esa tarde, Elena se dirigió a su nueva oficina en la colonia Roma Norte. Martínez Herrera Consultoría Patrimonial ocupaba un piso completo de un edificio moderno, con un equipo de 12 empleados especializados en investigaciones financieras, contadores forenses y abogados especializados en fraude. Su asistente, Carmen, la recibió con una sonrisa. Elena, tienes 5 citas esta tarde. Todas son mujeres que sospechan que sus esposos están ocultando bienes. Elena revisó la agenda. Cada caso representaba a otra familia que podría estar siendo víctima de fraude patrimonial. En los últimos 6 meses, su empresa había ayudado a más de 200 mujeres a recuperar millones de pesos que sus ex esposos habían intentado ocultar. Carmen, ¿ya confirmaste la entrevista para mañana? Sí, Televisa viene a las 10 a.m. para el documental sobre tu caso. También confirmé tu participación en el panel del Senado sobre reforma a las leyes de divorcio para la próxima semana. Elena se había convertido involuntariamente en una figura pública, una defensora de los derechos de las mujeres en procesos de divorcio. Había dado conferencias en universidades, había testificado ante el Congreso, y había sido invitada a eventos internacionales sobre justicia y derechos humanos. Su primera cita de la tarde era con María Elena Vázquez, una mujer de 45 años cuyo esposo médico alegaba tener ingresos mínimos mientras ella sospechaba que tenía clínicas privadas no declaradas. Señora Vázquez, cuénteme su historia, dijo Elena con la paciencia y empatía que había desarrollado después de escuchar cientos de casos similares. María Elena comenzó a narrar una historia que Elena conocía demasiado bien. Años de matrimonio dedicándose exclusivamente al hogar, esposo controlador que manejaba todas las finanzas, divorcio sorpresivo y descubrimiento posterior de que el esposo tenía mucho más dinero del que había declarado. Señora Elena, he seguido su caso en las noticias. Usted me da esperanza de que puedo salir adelante. Elena tomó las manos de María Elena. Señora Vázquez, le voy a decir algo que me habría gustado que alguien me dijera hace un año. Usted no está sola. Usted no está indefensa. Y usted merece justicia. Vamos a encontrar todo lo que su esposo está ocultando. Después de atender a sus 5 clientas de la tarde, Elena se dirigió a casa para la cena familiar. Era una tradición que había establecido desde que se mudaron a la nueva casa. Sin importar qué tan ocupado fuera el día, cenarían juntos y compartirían las experiencias del día. Diego llegó emocionado de su entrenamiento de fútbol. Mamá, el director técnico dice que un scout del Real Madrid va a venir a vernos jugar el próximo mes. Sofía llegó igualmente emocionada de su clase de ballet. Gané el primer lugar en la competencia regional. Ahora califico para la competencia nacional. Elena los escuchó con el corazón lleno de orgullo y gratitud. Sus hijos no solo habían recuperado sus actividades, estaban destacando en ellas de manera extraordinaria. Mamá, dijo Diego mientras cenaban, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, no solo por el dinero o la casa nueva, sino por haber tenido el valor de hacer lo correcto. Sofía asintió. Mis amigas me dicen que eres una heroína, que ayudaste a que muchos criminales fueran a la cárcel. Elena sintió una emoción profunda. Mis amores, lo que hice no fue heroico, fue necesario. Pero lo más importante es que ustedes entiendan que siempre hay que luchar por lo que es justo, sin importar qué tan difícil parezca. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Elena se sentó en su estudio personal, rodeada de reconocimientos, artículos de periódicos sobre su caso y fotografías de las familias que había ayudado a través de su empresa. En su escritorio tenía enmarcada una fotografía del día en que Roberto fue sentenciado. No por venganza, sino como recordatorio de que la justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Su teléfono sonó. Era una llamada internacional. Señora Martínez, habla desde la Universidad de Harvard. Estamos organizando un simposio internacional sobre justicia y corrupción,
y nos gustaría invitarla como oradora principal. Elena aceptó la invitación, sabiendo que cada plataforma que tuviera para contar su historia podría inspirar a otras mujeres en situaciones similares. Antes de irse a dormir, Elena se dirigió al balcón de su recámara y miró hacia la ciudad. Las luces de México DF se extendían hasta el horizonte, representando millones de vidas, millones de historias, millones de sueños. Pensó en todas las mujeres que en ese momento podrían estar pasando por lo que ella había vivido, sintiendo miedo, sintiéndose indefensas, creyendo que no tenían opciones. Su historia había demostrado que siempre hay opciones, que la justicia es posible, y que una mujer determinada puede cambiar no solo su propio destino, sino el destino de muchas otras personas. Roberto había comenzado como su esposo, se había convertido en su traicionador, y había terminado siendo involuntariamente el catalizador de su transformación en una fuerza de justicia. Elena Martínez se había levantado de las cenizas de su matrimonio destruido para convertirse en un símbolo de esperanza para las mujeres mexicanas. Y mientras se preparaba para dormir en su hermosa casa, con sus hijos seguros y prósperos, con una empresa exitosa que ayudaba a otras mujeres, y con la satisfacción de haber contribuido a un México más justo, Elena supo que había encontrado algo mucho más valioso que todo el dinero de Roberto. Había encontrado su verdadera identidad, su propósito real, y la paz que viene de saber que hizo lo correcto sin importar el costo. La mujer que había comenzado esta historia mendigando una pensión alimenticia había terminado convirtiéndose en una empresaria exitosa, una defensora de la justicia y una inspiración para miles de mujeres. Roberto Martínez había perdido todo: su libertad, su dinero, su familia y su legado. Elena Martínez había ganado todo: justicia, prosperidad, respeto y, sobre todo, la certeza de que había criado a 2 hijos que entendían el valor de la integridad y la importancia de luchar por lo que es correcto. En las últimas líneas de su diario esa noche, Elena escribió: «Hace un año creía que mi vida había terminado. Hoy sé que apenas estaba comenzando. Roberto pensó que me estaba destruyendo, pero en realidad me estaba liberando. La justicia tiene muchas caras, y a veces, la más poderosa es la de una mujer que se niega a rendirse». Y con esa reflexión, Elena Martínez cerró el capítulo más difícil de su vida y se preparó para escribir los siguientes, sabiendo que el mejor aún estaba por venir. Y así termina esta increíble historia de justicia y valentía. Elena demostró que cuando una mujer decide luchar por lo que es justo, no hay obstáculo que no pueda vencer. Su historia nos enseña que la verdad siempre sale a la luz, y que la justicia, aunque tarde en llegar, finalmente triunfa. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Elena hizo lo correcto al exponer a Roberto? ¿Conoces algún caso similar en la vida real? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas y crear una comunidad donde podamos compartir nuestras experiencias. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te entretuvo estos últimos minutos, no olvides darle like al video. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ti. Y si quieres más historias como esta, llenas de drama, justicia y finales que te dejarán pensando, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias que te mantendrán al borde de tu asiento. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te va a impactar.